¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición del Campo, la Industria Verde. Hoy la vamos a dedicar a analizar la situación de los mercados agrícolas frente a esta abrupta y preocupante caída de precios. Conversaremos con el ingeniero de producción agropecuaria Hernán Fernández de la firma CENI. Y luego nos meteremos en el tan interesante, tan atractivo panorama que se abre a partir de la aprobación de la cuota 481 en forma definitiva por parte de la Unión Europea para la carne argentina proveniente de feedlot. Tema que conversaremos con Rodrigo Troncoso, también ingeniero en producción agropecuaria y director ejecutivo de la Cámara de Feedlots. Sobre un tema emparentado con este último, conversaremos con Carlos Massini, también ingeniero agrónomo, y en este caso especializado en la utilización de coproductos de la industria de procesamiento de maíz y sorgo. Vamos a hablar de Burlanda, de Gluten Feed, de todos estos coproductos que se insertan también en esta era de la intensificación ganadera, que ahora tiene nuevas perspectivas y es una vía de escape para esta caída de los precios agrícolas. Y conversaremos, como lo hacemos habitualmente, con Jorge Castro, esta vez vinculados a un tema nuevo para nosotros, pero muy atractivo por lo que está ocurriendo en la región, que es el de la industria forestal. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya volvemos. Abrimos esta edición del Campo, la Industria Verde, con el tema del momento, que es, qué conducta seguir, qué hacer frente a esto que está pasando con los precios agrícolas en una campaña muy complicada. Nos pareció interesante convocar al ingeniero de producción agropecuaria Hernán Fernández, es un ex miembro del equipo económico del movimiento CREA, y actualmente en la firma CENI, justamente asesorando en estos temas comerciales. Así que, Hernán, ¿dónde estamos parados y qué hay que hacer? ¿Qué recomendaciones hay para los productores en esta campaña? Estamos parados en una situación que algunos denominan la tormenta perfecta, arrancando desde afuera una avalancha de producción que se viene desde Estados Unidos, y hablamos de soja y maíz básicamente. Sumado a eso, la situación o el contexto económico local, que sin entrar en cuestiones demasiado finas, hacen que el productor promedio, a pesar de haber caído la soja como cayó en Argentina, ha decidido retener su producción buscando resguardo, no la especulación de la cual ya a veces se habla, sino en algunos casos buscando la simpleza de, ok, esta es mi producción de la campaña pasada, mi resguardo es mantenerla. Claro. Resguardo de la inflación, me dicen por ahí que el dólar va a seguir subiendo, esa es un poco la consecuencia ahora. Eso es lo que está haciendo respecto a la última campaña, y yo creo que eso eclosionó el último mes, porque hasta ese momento yo miraba un poco la evolución de la liquidación de divisas por parte de los exportadores, que había sobrellevado un flujo bastante normal hasta que de pronto empezó a mermar, ¿no? Hace un mes. No veía que hubiera una actitud de retención mucho más fuerte que la de años anteriores. El productor va entregando a medida que va necesitando hacerse de caja, y la industria va comprando a medida que necesita, y eso generaba cierto movimiento armónico. En los últimos años hay una tendencia más a la retención, ¿no? Sí. Pero ahora se nota, ¿no? De pronto la industria siente que no hay liquidez, no tiene mercadería. Sí. Bueno, varias cosas a comentar respecto de eso. Es interesante mirar la parte financiera de las empresas agrícolas. Muchos hablaban del 30 de junio, los primeros días de julio, eran fechas clave para las cuales había que liquidar mercadería, porque había que pagar lo que algunos denominan informalmente el tarjetazo. La campaña 13-14 se utilizaron mucho las tarjetas de los bancos para financiarse, con lo cual ahí había deudas que pagar y había que liquidar mercadería casi por obligación. Sí. Entonces, hasta ahí veníamos viendo una retención que parecía normal frente a años anteriores. Ahora, cumplida esa fecha, liquidado lo que hubo que liquidar para pagar, ahí la gente se agarró. El excedente. Exacto. Y yo siempre hago el ejemplo en las charlas que nos tocan, hablando con productores. A partir de ahí, tapé los agujeros de la 13-14, vendo balde a balde en la medida que tengo que comprar la comida, pagar el colegio de los chicos, etcétera, etcétera. Y además, como este año se va a achicar la siembra de lo más caro,
y vamos a ir a la soja con menor tecnología, con menor necesidad de insumos. Ese es otro gran punto. Si me deja un comentario anterior sobre la 1314 y pensamos en la nueva. Un poco la docencia, entre comillas, que hace varios años que tratamos de hacer es, perfecto, te vas a quedar sentado arriba de la bolsa de lo que produjiste en la 1314, y lo decíamos sin hacer futurología, porque uno nunca sabe a dónde van los precios, pero yo allá por abril, por mayo, podía poner pisos de precio, si me quiero quedar sentado arriba de la bolsa, arriba de $300, que eran precios que dejaban un buen margen para los costos que tuvimos la campaña pasada. Esa hubiera sido redondita. Claro. Si yo me quedé sentado arriba de la bolsa y no puse piso de precio, se me cayó el precio a $40. Eso fue especular realmente, especular mal. De alguna manera, en el fondo es resguardar el valor de lo que produje, pero se me cayó el precio, y un poco lo que uno, entre comillas, se desesperaba era de esa manera, porque uno veía de reojo la producción de Estados Unidos y... Claro, bueno, yo digo, especular lo digo en sentido correcto. Sí, totalmente. Pero especular mal es estar abierto, es timbiarse, quedándose en mercadería, teniendo la posibilidad de cubrir la posición, ¿no? Exactamente. Y se cubrió poco la gente. Muy poco, muy poco, lamentablemente muy poco. Y bueno, de alguna manera me quedé en un activo valuado en dólares, pero que se me cayó $40 por tonelada. Eso por un lado. Y pensando en la 1415, ahora sí pensando en la 1415, ahí sí nos encontramos, como decíamos antes, con un escenario de enorme e histórica producción de soja y de maíz por parte de Estados Unidos. Estamos hablando, para que la gente tenga idea, estamos hablando de rendimiento promedio estimado de 10.800 kilos de maíz para 34 millones de hectáreas. De 3.100 kilos de soja para 34 millones de hectáreas. Impresionante. Es un bombazo de producción. Entonces, desde ese lado, el escenario no es positivo. ¿Qué es lo que podemos hacer en este contexto hoy, en la foto de hoy? Lo primero que sugerimos muy, muy fuertemente al empresario agrícola es, en este contexto, cachito de economía local, donde hay una expansión de la base monetaria muy importante, donde hay reservas que se están manteniendo o cayendo un poquito. Es dato que hay una devaluación latente, nadie sabe bien ni cuánto ni cuándo. Ahora, yo como empresario agrícola en ese contexto, una devaluación me juega en contra en las compras, porque el glifosato, el diamónico, la urea están valuadas en dólares. Seguro. Y me juega, entre comillas, a favor en las ventas de esta campaña. Entonces, una de las cosas que venimos sugiriendo hace muchos meses muy fuertemente es, si yo sé que voy a sembrar X cantidad de hectáreas de tales productos, me compro los insumos ya, hoy antes que mañana. Es una forma de comprar dólares baratos. Absolutamente, absolutamente. Y mover la mercadería. Pero bueno, yo creo que los productores, por un lado, están escaldados, por otro lado, no tienen muchas ganas de sembrar. Van a sembrar, pero no tienen ganas, entonces están como distraídos y estiran la cosa hasta último momento, ¿no? Es así. Y además algunas cosas no se van a sembrar, lamentablemente. Totalmente. Ya se sembró menos trigo, también jorobaron las inundaciones, y maíz está frío. Y maíz está muy frío, no olvidemos una cuenta redonda también, cuesta aproximadamente el doble por hectárea hacer una hectárea de maíz que una hectárea de soja. Casi es dato que vamos a un achicamiento de maíz y un incremento de soja. Me interesa hacer un comentario breve al empresario agrícola en dos productos que en este contexto, yo digo, salen de abajo del agua, que se llaman cebada cervecera y girasol altoleico. Son dos productos. Para uno es tarde. Incluso el girasol. Para uno es tarde. Cebada cervecera... esta campaña ya es medio tarde. De la campaña nueva, digo. De la campaña 14-15. Perfecto. Digo, todavía hoy yo puedo fijar valores forward para aquel que no vendió nada, que no fijó ningún tipo de precio. Fijar valores futuros, incluso ya en girasol comercial, no solo altoleico, que me permiten ganar plata. Entonces, un poco la sugerencia en este contexto, donde uno tiene la sensación cierta de que todo va para atrás, todo negro, todo abajo del agua, tratar de atar los pocos cabos que yo puedo atar. Está bien. Todos los pocos cabos que yo puedo atar. Ahora, me refiero a que esto que comentás es para los que tienen cebada sembrada. Exactamente, por supuesto. Para el resto está. No, para el resto ya está. En cambio, para girasol sí estamos a tiempo de pensar, fijarse y hacer un programita
Sí, señor. De siembra, que la gente lo tiene también medio olvidado. Y lo otro que yo hincho un poco a veces en las charlas con los productores, que me toca andar por todo el país, en estos momentos donde uno tiene la sensación de que no hay nada para hacer, al contrario, se puede hacer algo, se puede trabajar en lo importante y no en lo urgente. Yo le llamo construir los relojes, es decir, en función de mis costos, el campo que voy a sembrar, ¿qué precio de soja 14-15 me sirve? Sí. ¿Será 2.60? ¿Será 2.65? El que sea. Pero construir mi reloj, y una vez que el mercado en algún momento me permita captar ese precio que a mí me deja ganar plata, no dudarla. ¿Seguro? Es una campaña para ser muy pragmático, muy pragmático. Y existen mecanismos como para fijar, pero además quedar abierto a si se produce una suba. Totalmente, totalmente de acuerdo. Cubrirse a la baja y quedar abierto. Sí, señor. Sí, señor. Para eso te tienen que llamar. Esa es la idea. Dijiste que estás dando charlas permanentemente y demás. ¿Esa es una actividad que estás haciendo dentro de CENI? Hace muchos años y ahora dentro de CENI, sin duda, como un servicio adicional. Sí. No sabía que CENI estaba tan activa en su contacto con los productores. Es más, en los últimos 3 meses llevamos 22. De Tucumán a Bahía Blanca, por donde se le ocurra. Con lo cual es interesante porque uno palpa la realidad de las zonas. ¿Y qué estás palpando? Desorientación, desazón, me quedo sentado arriba de mi producto, no me importa lo que pase. Eso es un poco lo que uno escucha, no necesariamente lo que uno sugiere, pero sí lo que uno escucha. Qué lástima, ¿no? Porque eso lleva al error, lleva a justamente comerse después la baja. Totalmente, año, ¿no? Totalmente. Yo creo que la bronca es muy mala consejera. Se justifica, pero hay que apechugar, mirar y buscar oportunidades. Exactamente. Muchas veces hablamos con los productores de todas las zonas. Yo les digo en confianza, ¿no? Dejemos para la mesa de café si me gusta o no me gusta la situación, si está lindo, si está fea. Yo soy un empresario, voy a sembrar en la 14-15, seamos pragmáticos, tomemos las decisiones acertadas para mi empresa, sea la que sea, pero no es un año, en realidad ninguno, pero muchos menos en esta situación, para especular con posibles subas, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Hernán Fernández, por estos comentarios, y me alegra muchísimo que desde una firma corredora como es CENI se esté brindando esta información y este contacto. Un placer y a disposición siempre. Muchas gracias y nosotros enseguida continuamos. Continuamos en el campo, en la industria verde. Ahora queríamos introducirnos en un tema largamente esperado y que ya tuvo algunos anticipos, que es esto de la cuota feedlot, la cuota 481 otorgada por la Unión Europea. Parece que ahora un poco más definitivamente hemos convocado a Rodrigo Troncoso, que es director ejecutivo de la Cámara de Feedlots, para que nos comente un poco dónde estamos parados. Sí, es como decís, o sea, ahora ya formalmente la Unión Europea aprobó a la Argentina y en realidad muy técnicamente al Ministerio de Economía como organismo certificador de esta cuota, con lo cual significa que el Ministerio de Economía puede certificar junto con los ministerios o los distintos organismos del Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Uruguay y Estados Unidos, que mandas un contingente con estas características para que entre en la Unión Europea sin aranceles. Ajá. Así que en eso, repasando un poco, el beneficio es que esta cuota no tiene aranceles, a diferencia incluso de la famosa cuota Hinton, que sí los tiene. Exactamente. Si hacemos con la comparación con cuando hablamos que los europeos querían carne a pasto y que esa era la mejor carne, por eso la dejaban entrar con poco aranceles, sí. Que tenemos que decir ahora que la carne de feedlot con 100 días de encierre y altas dietas de alta energía entran sin aranceles. ¿Y a qué lo atribuís vos? ¿Qué te parece? No, es que tampoco no entramos en ese juego, ni antes era la mejor carne ni la peor, una u otra. Realmente es un tema arancelario. O sea, lo que pasa es que se utiliza mal acá. Concretamente, Europa aprueba distintos contingentes para beneficiar a un país o al otro, y dentro de eso lo define de una determinada manera. Durante muchos años se definió la carne a pasto que entraba con 20% y ahora nos toca a nosotros entrar sin pagar impuestos. Ajá. Bueno, ¿estamos preparados para aprovechar esto? Técnicamente sí, ahora el tema comercial, o sea, para nosotros esto es un logro desde el punto de vista de imagen, como o sea, la Unión Europea reconoce a la carne argentina de feedlot
como high quality beef, de carne de alta calidad. Eso es importante no para acá, sino para posicionarte además en otros mercados. O sea, seguro. A partir de ahí, irónicamente, nos significa una posibilidad de posicionarnos mejor internamente, para poder negociar con nuestros colegas de las asociaciones de criadores, con nuestros colegas de las entidades y de la industria frigorífica, decir, che, andá sin miedo a China, andá sin miedo a Corea, andá sin miedo a Japón a presentar la carne de feedlot porque te la van a pagar más. Es high quality. Es high quality. Entonces eso nos da un sello puertas adentro interesante. Y de punto de vista comercial, sí, o sea, tenemos el mejor de los mundos desde el punto de vista del grano y la marca carne argentina. Obviamente acá hay dos temas, uno es el político y otro técnico. El político nada, o sea, creo que a mediano plazo todavía no va a ser lo que todo el mundo le gustaría, porque siempre Argentina está cuotificada, o sea, cuotificada para exportar. Vamos a seguir con las restricciones a la exportación. Claro, lo que puede llegar a pasar es que la industria frigorífica, como está restringida a volúmenes, vaya a elegir aquel que más le pague. Vos podés exportar 100 nomás, ¿a dónde? A quien más me pague. Sí. Bueno, lo lógico sería que este sea el que más se paga. Claro. ¿Qué impacto puede tener en una cuestión crítica hoy que es el peso de faena? Corto plazo ninguno, o sea, a ver, muy poco, o sea, no vas a mover la aguja en promedio de lo que hace Argentina, 2.800 millones de toneladas, o sea, sí. La diferencia la puede ser en medio y largo plazo, o sea, vos para aumentar el peso de faena tenés que tener incentivos sobre el animal pesado. Sí. Este es un incentivo concreto sobre el pesado. No, del punto de vista de medio y largo plazo, sí, o sea, sí. Es un cambio rotundo. Pues yo creo que acá, digamos, hay que tomar dos medidas para que, o ninguna, qué sé yo, pero dos condiciones para que aumente la producción de carne. Una es el aumento de vientres, del stock de vientres, y otra es el aumento del peso de faena. Sí, capaz te discuto la de vientres, yo preferiría que haya más terneros por vientre. Bueno, y la otra es, pero todo sí. Creo que finalmente va a ser traccionado por este tipo de medidas. Si hay más precio, la gente va a retener más, vamos a producir animales más pesados, y si el ganadero gana más, el criador va a expandir su stock de vacas. No, pasa por ahí, con costo de producción nosotros muy competitivos respecto al mundo todavía, sí. También para el feedlot nos permite, somos muy competitivos. El tema está que obviamente, o sea, en un mercado que me restringe la exportación, con lo cual el precio mejor lo tengo en el liviano, la eficiencia productiva está en el liviano, ¿qué va a hacer el productor? Sí. Va a ser el liviano. Y hemos escuchado a algunos personajes muy vinculados al mercado interno que sostienen permanentemente que el mercado de la carne vacuna es el interno y que hay que olvidarse de la exportación. Son los dos. Sí creo que tenemos una cuota interesante para discutir también en el medio y largo plazo en lo que es la genética. Sí. Y ahí eso va a costar, lo escuchamos en Uruguay también. Tenemos una genética preparada para lo que es pastoriles, vacas chicas, muy precoces. Claro. Obviamente que cuando vos crees en eso le complicas al criador. Hay que buscar una vuelta. El tema es que llegar a pesos de faena altos, sí. Con dietas de alta energía, sin engrasamiento, no es fácil. Sí. Esa va a ser otro de los desafíos que tenemos interesantes. Parece que no se ha podido, digamos, elaborar un proceso de recría relativamente soft, digamos, como para que los animales desarrollen, porque enseguida se te engasan. Vos encerrás un ternero y sale gordo en 3 meses. Y ahí es donde te encontrás con que no llegas a los pesos o a los diámetros de bife que necesitamos. Claro. Esa es otra de las cosas que hay que trabajar. Me acuerdo, los uruguayos el otro día nos contaban que obviamente están con un tema de que obviamente la Hereford y lo que es Angus son empezando a ver lo que es el limusín, el charolais, con cruzas comerciales, o sea, como es en los cerdos, como es en los aves, o sea, ya sí. Cruzas terminales como para nada más para faena, sí. Pero que sí, que hay una diferencia en lo que son los rindes, una diferencia en lo que es la eficiencia productiva y obviamente en alcanzar los pesos que necesitan. ¿Cómo cayó esta decisión dentro de la Cámara? No, todos muy contentos porque la verdad que son 5 años que trabajamos en este tema. O sea, en el 2009... Yo te he visto vos transpirar la cabeza. Con lo cual, eso siempre te pone contento porque si bien uno sabe que está avanzando, son las cosas que te marcan, si listo, hicimos pie acá, sigamos avanzando. Ahora hay que trabajar en esto de ver que los procedimientos se cumplan, ver cómo se inscriben los campos, y creemos que el primero que va a tener que arriesgar en esto va a ser la industria frigorífica. O sea, imaginamos un escenario en los próximos meses de que algunos frigoríficos se animen a entrar al negocio del engorde de vuelta a través de establecimientos de terceros, sí. Como lo hizo en el 2008-2009, comprando animales recriados, porque la verdad que... Algunos lo siguen haciendo, pero muchos se aflojaron sí, también. Pero la realidad es que para un productor salir del negocio liviano y andar a comprar un ternero más pesado,
engordarlo con lo que significa el costo financiero, el costo de ineficiencia, para llegar a una incertidumbre en 4 meses de que capaz lo voy a vender y no hay ROE o no me lo compran, los uruguayos, sin contar, lo pongo como ejemplo porque son los más cerquita que tenemos, y hasta ellos me dijeron: Rodrigo, la única razón por la cual avanzamos en producir esto a la industria fue porque pudimos hacer contrato de precios. Si no, nadie iba a asumir el riesgo de invertir lo que hay que invertir para engordar, con lo cual por ahí va el camino. Creo que la industria va a tener que dar el paso adelante. Ellos ya saben cuando lleguen a la faena qué hacer con eso, y si no está en el mercado como corresponde van a poder derivarlo a otro lado, y atrás iremos nosotros. Pero vos estás viendo entonces que este negocio en el futuro inmediato va a estar más en manos de los frigoríficos que van a meter terneros en hotelería en los feedlots profesionales. Me imagino que sí, o sea, quiero pensar, y vamos a generar eso porque creemos que ellos tienen la capacidad de invertir en esto, son los que conocen allá, pueden empezar a negociar, y el productor va a tener que ir atrás. Mientras tanto aprenderemos a engordar de sus animales, qué va a pasar con el parrillero cuando se engrase, cuánto se engrase y cómo lo van a vender ellos cuando esté engrasado. Hay detalles técnicos muy divertidos para los que son muy técnicos para trabajar, pero creo que el paso en esta se la vamos a dejar a la industria que empiece a avanzar. Muy interesante, yo creo que está todo tan dinámico con esto del confinamiento y la producción científica, ¿no? Porque además aparecen los coproductos de las industrias nuevas, como la del etanol, que también van a tener su incidencia en esto, ¿no? Totalmente. Es que están, hay 6 o 7 trabajando a pleno, estamos haciendo cosas en conjunto, ya charlamos, si bien no hay una cámara, están en eso, están charlando entre ellos. Realmente el producto ese va a las vacas, o sea, no va a otro porque es húmedo, con lo cual sí, seguimos teniendo insumos para aprovechar y seguir creciendo. A ver, la producción de carne, depende de cómo lo mire, yo creo que hizo un excelente trabajo estos 10 años, porque pudimos mantener los niveles de producción o apenitas perder un poco con el crecimiento agrícola que hubo. Y eso a veces no decimos estamos estancados, depende de qué, las hectáreas que perdimos, en el sentido de perder, con lo cual en realidad se ganó muchísimo en estos 10 años, y eso creo que hay que valorarlo también. Gracias, Rodrigo. No tengo la menor duda de que esta es una gran noticia. Ojalá la podamos aprovechar a corto plazo, si no a mediano plazo, seguro. Exactamente, estamos en ese camino. Enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Continuamos aquí en el campo de la industria verde, ahora sumergiéndonos en un tema novedoso y con una persona que hace mucho que está en esto, pero ahora eclosiona. Estamos con Mazzini, titular de DELAM, docente universitario, ha sido miembro del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica. Pero Carlos, te convocamos porque viene este fenómeno de la burlanda húmeda y seca, como su producto de la industria nueva del etanol. Pero vos venías trabajando desde hace mucho tiempo a partir de industrias preexistentes con este tipo de productos para abastecer tambos, feedlots, etcétera. Sí, bueno, nosotros te diría, en el año 95, casi 20 años. Hace casi 20 años empezamos a trabajar a partir de la experiencia en Estados Unidos con ingredientes húmedos, ¿no? Es decir, las plantas de molienda húmeda empiezan a ver la alternativa por distintas causas de dejar de exportar sus productos secos, y empiezan a trabajar con gluten feed húmedo localmente, buscando esta alternativa de, la novedad en todo caso en ese momento eran las raciones húmedas, o sea, la alternativa de poder generar alimentos balanceados elaborados en el establecimiento. No casualmente coincide con la aparición del mixer y la ración total mezclada y todo lo que venía, exactamente, claro. Donde existe la posibilidad que, digamos, haya personas que puedan quedarse con ese costo que significaba el alimento balanceado, autoelaborarlo y empezar a trabajar sobre una demanda de ingredientes, claro, no de fabricantes de alimentos balanceados. No es casual que la industria del balanceado tiende un poco más últimamente hacia las mascotas, sí, ¿cierto? Dejando por ahí este mercado que cada para cual la gran escala sí mismo. Exactamente. Claro. Carlos, si mencionaste el gluten feed, ¿de dónde salía el gluten molienda feed? húmeda de maíz, ¿no? O sea, vos tenés dos agroindustrias, molienda seca de maíz, molienda húmeda, sí, o sea, elaboradora de azúcares, edulcorantes naturales, industrias gaseosas, alimentos, etcétera. Jarabe de fructosa. Exacto. Y subproductos, gluten feed, netamente utilizado, es una fibra muy digestible
para tambos y feedlots, y un gluten meal para pigmentación de industria avícola, de pollos, huevos. Pero ese va seco. Ese va seco, exacto. Claro. Es otro mercado que hasta ahora, interesante, porque es un poco con lo que va a pasar con la harina de soja, el gluten meal nunca aparecía como alternativa de uso en industrias de feedlot y tambos. Sí. Bueno, la caída del precio del maíz está replanteando muchos precios relativos, ¿no? Ajá. Como pasa con la harina de soja. Ajá. Interesante esto que estás comentando. Sí. Así que ustedes arrancan con el gluten feed, ¿de qué zona, digamos, de qué industria? Bueno, digamos, específicamente lo que es Chacabuco, Varadero, también hay su producción en Villa Mercedes, en San Luis, Tucumán, ¿no? Y ustedes trabajan las con principales agroindustrias argentinas, digamos, de alimentación, ligadas a la alimentación, están en este tipo de mercado digamos, que no casualmente hoy en día hablamos de ingredientes, no de subproductos ni de coproductos, ni de byproducts, sino hablamos de ingredientes. Son subproductos, en todo caso, o coproductos para las industrias que elaboran otra cosa, pero para el usuario, digamos, final. ¿Cuál es el subproducto? ¿El aceite de soja o la harina de soja? Ha dependido de muchas cuestiones ligadas a precios y demás, ¿no? Con lo cual hay un ingrediente, hay unidades de negocios nuevas en las plantas que encaran un mercado distinto al que es un mercado tradicional de la industria de la alimentación. ¿Y qué hace Delam con eso? Bueno, nosotros, digamos, desde todo este tiempo hemos venido desarrollando el uso de ingredientes húmedos, con una provisión. Acá el meollo de la cuestión es la provisión constante en tiempo y en forma. Sí. Pero esas plantas producen todo el año. Todo el año, exactamente. Con algunas variaciones estacionales, pero que, digamos, hoy en día tiende eso a diluirse un poquito en función de... Coca-Cola se toma todos los días. Exacto. Un poquito más en verano, seguramente. Exacto. Y en el caso de lo que es la burlanda, que históricamente conocida aquí como burlanda, aparece el de WDGS, ¿no? Como wet distiller grinds and solvents, como alternativa a o como, digamos, coproducto de la industria del bioetanol, cuando esa burlanda que eso es ya existía. Claro, es molienda seca normalmente, también puede haber una molienda húmeda para ese procedimiento. Pero que ya existía esa burlanda a partir de la industria del alcohol, pero para consumo de bebidas gaseosas. Alcohol fino, digamos. Sí, alcohol utilizado en bebidas. Claro. Por consumo humano. ¿Y ahí donde había plantas? Exacto, digamos, relacionado con la demanda acotada de ese mercado. Ustedes ya colocaban... Nosotros estuvimos trabajando desde el inicio, desde que las plantas deciden a trabajar el producto húmedo, estamos nosotros ahí, digamos, no vino como una utilización más sobre los ingredientes húmedos de la molienda húmeda. O la malta también eventualmente, como coproducto de la cervecería y demás, ¿no? Claro, que ese es otro producto. Más limitada por una cuestión estacional y de nivel de materia seca, etcétera. Digamos que los productos que existían entonces tradicionalmente eran el gluten feed y la malta húmeda, y de pronto ya existía algo de burlanda de las destilerías, ¿no? Exacto. Hoy en día nos encontramos ante una situación en la cual, con las plantas trabajando a full, las nuevas plantas de etanol, o sea, además con una distribución geográfica interesante desde el punto de vista del modelo de agregado valor en origen, con distintos modelos en relación a la gestión de esas plantas y al esquema societario de esas plantas, con lo cual hay muchas alternativas, en donde, bueno, estamos hablando de cerca de 1 millón de toneladas de maíz, teóricamente anuales, que arrojan otro tanto de WDGS. Más o menos, dependiendo de cuánto se seque, con lo cual cuando vos lo proyectás, suponiendo que nosotros trasladáramos todo esto a producción de carne, estás hablando de volúmenes de producción de carne exclusivamente con esto y casi igual a lo que estamos aportando hoy. Qué bárbaro. 150.000, 200.000 toneladas. De carne, convirtiendo, supongamos que se pueda convertir en una proporción al 50% de uso, más maíz y otros ingredientes. O sea, realmente esto como en todas las cosas, ¿no? Es decir, siempre cuando vemos las potencialidades, uno se entusiasma. Cuando empezás a proyectar, es lo mismo que ver las cifras de, no sé, la gente de la fundación Producir Conservando, empezás a tirar cifras y a tomar relaciones de conversión y a ver alternativas zonales, y la verdad que entusiasma, porque, como decís, está todo ahí. Carne y además leche. Carne y además leche, ¿viste? En Estados Unidos se calcula que Obama quiere llevar el 50% del uso del maíz para el bioetanol.
o más, no sé. Ajá. Con lo cual ese mercado también está. Nosotros estaba leyendo un artículo justamente de Claudio Molina el otro día que decía que con toda la producción de etanol podríamos dejar de importar naftas. Sí, por supuesto. Ese número está. Tenemos sí. Con lo cual, bueno, tenemos la demanda de tambos y feedlots con situaciones de ecuación económica variable, dependiendo si se puede exportar carne o no, cuánto está lo normal, Sí. problema de cada empresa de evaluar su ecuación económica. Pero tenemos ingredientes que van a acompañar una cierta baja en el precio del maíz, que yo creo que no es estructural, sino que es coyuntural. Sí. Con lo cual deberíamos empezar nosotros a costear en las fórmulas maíces con menos o cero retenciones. Sí, por supuesto. Sería razonable y sano Sí, para la actividad. seguro. Y de todas maneras, digamos, el problema pasa por la productividad media que vos podés lograr. Yo creo que una ración que tenga una componente fuerte de maíz o sorgo más burlanda va a ser la base de mucho feedlot y de mucho tambo. Yo te diría con una tendencia creciente a tender, esto es una larga discusión, pero a tender a minimizar el uso del maíz en la fórmula. Sí, más DGS. ¿Hasta qué porcentajes hay experiencias? Lo que pasa es que, digamos, tenemos que poner condiciones de comparación estándar, como para decir cuánto usamos y cuánto no usamos. Nosotros hemos usado hasta el 60% de burlanda. En feedlots manejados por ustedes. Pero sí. Muy justito. O sea, tenés que ajustar un montón de cuestiones. No hay un ¿Dónde ingrediente saltan mágico. Claro. Hay un balanceo correcto. ¿Dónde salta la térmica en eso? Si uno se pasa del 50 o del 60%. Bueno, el consumo voluntario de materia seca del animal diario. Baja. Bueno, ese es y el no hay punto. problema de desbalances por falta o exceso de algo. Yo te diría que, digamos, a nivel de la información, digamos, depende mucho qué tipo de burlanda estemos hablando, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando de nivel de grasa alto, nivel de grasa bajo, extracción previa del aceite, previo a la molienda, después de la extracción del etanol. Hay alternativas en las tecnologías de proceso que vos podés encontrar, pero una burlanda, digamos, donde vos no le extraigas la grasa, está casi dando una energía neta casi, no sé, 40% superior al del maíz. Claro, y hasta por ahí es demasiada grasa en esa ración, si es un maíz con... Bueno, en la medida que vos no estés agregando otra grasa por otro lado, pues eso te hablo de un balanceo. Claro. ¿Cierto? Pero es interesante porque ahora yo sé que en el caso de ACA, por ejemplo, han instalado una línea de extracción de aceite. No sé en qué momento del proceso. Sí, pero digamos, van a tener una yo creo que están viendo un poquito qué pasa con el mercado también, ¿no? De aceites para ver cómo termina funcionando eso, porque se ha evaluado distintas alternativas de posicionar al ingrediente WDGS o DDGS con distintos niveles de humedad. Sí. Para tratar de llegar geográficamente a distintas localizaciones. Seguro. Hay mucho para hacer, muchísimo. ¿Y estás haciendo? No, claro, bueno, intentando pensar por lo menos, ¿no? Claro. Que es un poco la cuestión. Bien. Pero... Te felicito, me parece apasionante estar en este tema y que se esté manejando profesionalmente. Vos hace muchos años que estás con este tema, conocés de nutrición, estás en esto, entonces me parece que va por ahí y no es cuestión de largar. No, yo creo que vamos hacia eso. Yo te diría que un poco lo que uno está viendo es la profesionalización de todas estas tareas en cada una de sus etapas, que incluye la distribución. Sí, es una cuestión de manejo logístico, cuestiones, bueno. Pero yo creo que se va a reconfigurar el mapa ganadero argentino a partir de esto. Yo creo que sí, definitivamente. O no, porque ya justamente el tambo está instalado en alrededor de estas plantas nuevas de etanol. Esto es lo mismo, las discusiones, esto es lo mismo que la discusión sobre la agricultura de precisión, la siembra directa o el uso de semillas transgénicas. La tecnología está y la sabemos usar. Sí. La sensación es que hay que liberar las fuerzas productivas para que expresen todo su potencial. Pero hay muchos buenos profesionales y técnicos, y lo tenemos todo, yo te diría. Mi mensaje es muy optimista. Los problemas son de otro lado, digamos. Ya sabemos. Sí, exacto. Gracias, Carlos, por acompañarnos en esta edición del Campo, la Industria Verde, y enseguida continuamos. Continuamos en el Campo, la Industria Verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Y Jorge, venimos hablando de alimentos, venimos hablando de la demanda internacional, la explosión productiva de Argentina en los últimos años, pero hemos dejado un poquito olvidado a otro tema que es también agrícola,
pero que no tiene que ver con alimentos. Y me refiero a la industria forestal. La industria forestal. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la región? Bueno, están ocurriendo cosas muy notables, Héctor. Uruguay acaba de estrenar, ha puesto en pleno funcionamiento una nueva planta pastera papelera ubicada enfrente de Buenos Aires, entre Colonia y Carmelo, sí, que es una planta papelera pastera de mayores dimensiones que la antigua Bodnia, ubicada en el río Uruguay, enfrente de Gualeguaychú. Es una inversión de 2.200 millones de dólares y planean producir más de 1.500.000 toneladas por año, más que la ex Bosnia, la planta papelera pastera ubicada frente a Gualeguaychú sobre el río Uruguay. Qué impresionante. El cálculo que conviene hacer es que el gobierno uruguayo, en este momento el presidente Mujica se encuentra de viaje en Finlandia. El cálculo del gobierno uruguayo es que planean tener para el 2020 3 plantas papeleras pasteras de estas dimensiones en plena producción en el Uruguay. Una tercera, que ya está en proceso de negociación, se ubicaría en Tacuarembó, en el norte de Uruguay, al lado de la frontera con Brasil, en una zona tradicionalmente deprimida, ganadera extensiva, sí, de la economía y de la sociedad uruguaya. Todo esto está totalizando 7.000, 8.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. El cálculo que conviene hacer, Héctor, es el siguiente. El producto, la tasa de inversión de Uruguay en el año 2000 ascendía a 11% del Producto Bruto Interno, la más baja de América Latina. La tasa de inversión de Uruguay en este momento, cifras del año 2013, asciende a 22% del Producto Bruto Interno. Ha aumentado en más de 10 puntos en una década. Se ha duplicado la inversión en relación al Producto Bruto. Exactamente. Y en relación a la inversión extranjera directa de las empresas transnacionales, en proporción a la población y al producto, el país de América del Sur que ha recibido más inversión extranjera directa es Uruguay. Lo que es notable es lo que ha dinamizado todo el movimiento interno en Uruguay, esta actividad. Exactamente. Porque uno va a Durazno, o sea, en el centro de Uruguay, o a cualquier otro, y ve pasar camiones con madera que no se sabe de dónde vienen. Claro. Es uno tras otro. Exactamente. Le ha dado vida al interior de Uruguay, que estaba prácticamente en una situación depresiva. Históricamente. Me han comentado incluso de que se reactivó el viejo puerto de La Paloma, que era un puerto pesquero, que había colapsado porque la verdad que la pesca no es una actividad muy próspera en toda la zona, no hay la cantidad de pescado que había antes, se ha depredado el recurso, pero ese puerto, que estaba casi en desuso, de pronto empieza a reactivarse para transportar madera que va por camiones, toda la madera del este, a ese puerto, y de ahí en barco hasta las pasteras, de alguna manera aliviando el tráfico terrestre por rutas que no están dando abasto para todo esto. Exactamente. Esta planta, la segunda planta que se ha puesto en funcionamiento en Colonia, tiene su propio acceso a el canal Martín García y por lo tanto la producción va directamente a los mercados de consumo, sobre todo los asiáticos. Cada vez más el principal mercado de los productos papeleros, pasteros, son los mercados asiáticos y en primer lugar China. Qué notable. Exactamente. Como la soja, como la carne. También esto. Para Uruguay es absolutamente fundamental porque implica una nueva inserción internacional, que le otorga un dinamismo a la vida económica y social uruguaya de la cual carecía hasta este momento. El cálculo que conviene hacer es que la sociedad uruguaya es una sociedad que prácticamente no crece en términos poblacionales. El nivel de edad de la población es muy elevado y la tasa de crecimiento poblacional es extremadamente baja, la más baja de América del Sur, América Latina en realidad. Sí. Dentro de la población uruguaya de 3.300.000 habitantes, hay casi 900.000
casi 900.000 jubilados y pensionados. Tremendo. Esto hace que sea una población que, sumado al altísimo número de empleados públicos, tienda a tener una actitud pasiva y en general de escaso dinamismo. Y sin embargo, en los últimos 10 años ha habido un vuelco de la situación, precisamente por la inversión extranjera directa de las empresas transnacionales y por la aparición de un nuevo agro, en gran parte proveniente de la Argentina, que lo ha transformado el Uruguay en un importante productor de soja. ¿Qué perspectiva tiene la Argentina todavía hoy en el tema forestal que tan buenos beneficios le ha dado a Uruguay? Bueno, el cálculo que convendría hacer en este sentido, Héctor, es el siguiente. Brasil, Uruguay y la Argentina, sobre todo en la Argentina en lo que se refiere a las provincias del litoral argentino, encabezadas por Entre Ríos, Corrientes, Misiones, desde el punto de vista ecológico, constituyen lo que se estima que es el área de producción forestal que tiene mejores condiciones ecológicas del mundo entero. Esto es, la rapidez de crecimiento de las unidades es superior a cualquier otra parte del mundo. Y sin embargo, las dificultades son de orden interno, de carácter político. Las dificultades no son de tipo ecológico, no son por falta de inversión extranjera directa, posibilidad de inversión extranjera directa, sino porque ha habido en estos últimos 10 años una situación de equívoco en lo que se refiere a cuáles son las prioridades de la Argentina en el mundo. Ahora, el dato que hay que tomar en cuenta en este contexto es que las oportunidades de la Argentina están plenamente abiertas, porque la demanda mundial es creciente. Porque el principal productor forestal pastero de los 3 países de América del Sur es Brasil, pero orienta prácticamente la totalidad de su producción al mercado doméstico. Y con toda su importancia, la producción uruguaya, aún con el crecimiento extraordinariamente elevado de los últimos años, se da en un mercado y en un sistema productivo relativamente pequeño. Las posibilidades de la Argentina se dan en este contexto. Dispone de las mejores condiciones ecológicas para la producción forestal de toda América del Sur y al mismo tiempo la demanda mundial es creciente. Gracias, Jorge, por tus aleccionadores comentarios de hoy. Un recurso más a todos los que ya conocemos, que está ahí latente y bueno, hay que echar mano. Así es. Gracias y enseguida continuamos. Reflexión final luego de esta edición del Campo, la Industria Verde. ¿En qué buen momento cae esta noticia de la aprobación definitiva de la cuota 481? Pues se da en un contexto en el cual, además de la caída de los precios internacionales de los granos, generando la necesidad y la posibilidad de zafar de esta encerrona a través de la conversión en origen de granos en carne, se da también cuando los errores y disparates de la política oficial han puesto en juego las inversiones en la novel industria del etanol. Estamos viendo la posibilidad de combinar granos forrajeros como maíz y sorgo con los subproductos o coproductos de la industria del etanol en las principales zonas productivas, en el corazón de la provincia de Córdoba, por ejemplo, o en la provincia de San Luis, que es donde están algunos de los feedlots más importantes, con esta nueva perspectiva que se abre a partir de esta aprobación de la cuota 481. Por supuesto, estamos dependiendo ahora de que cambie la actitud del gobierno, la política del gobierno respecto al sector de ganados y carnes, admitiendo alguna vez, creo que no lo van a hacer, confieso mi pesimismo en este sentido, pero también me rebalsa el optimismo a mediano plazo, porque estamos con una nueva perspectiva en el mercado internacional para la carne vacuna argentina, en un contexto en el que los precios agrícolas bajan y ameritan rápidamente un impulso a la conversión. Lo que no se va a hacer con políticas se va a hacer con la realidad, se va a hacer por la actitud de los productores. Nos decía Rodrigo Troncoso que ellos esperan que sean los frigoríficos quienes aprovechen la volada, comprando terneros, metiéndolos en corrales de engorde profesionales, procesando esta carne y aprovechando la nueva cuota. Esto genera una perspectiva
novedosa para el sector ganadero y lleva también a un debate acerca del sendero tecnológico, como también planteaba Rodrigo Troncoso, que ha seguido el sector en los últimos años o ya desde hace muchos años en la Argentina. Tenemos que pensar en nueva genética, tenemos que pensar en que no podemos achicar la vaca para adaptarla a las condiciones de nuestra zona de cría donde no les queremos dar de comer. Hay tecnología nueva, se ve mucho forraje conservado en la cuenca del Salado, mucho silo de maíz, en algunos casos con autoconsumo, en otros casos con mixer. Todo eso permite hoy pensar en una ganadería de vacas con otro frame, otra genética para esto y pensar en un novillo más pesado. Habrá así carne para más gente en el mundo, no solo para atender la mesa de los argentinos y aprovechar esta demanda nueva que hoy aparece como una ventanita, pero que sin duda en el futuro va a ser mucho más amplio, porque allá está China llevándose puesto todo lo que hay de carne en la región. Allá está Rusia habilitando nuevos frigoríficos en Brasil, en Uruguay y demás, y también en la Argentina, pero bueno, acá nosotros seguimos con nuestras restricciones, fundamentalmente restricciones mentales. Hasta la semana que viene.